Hermanos y hermanas. Buenos días a todos. Esta mañana vamos a estudiar el capítulo 6 de Romanos. El capítulo 6 trata sobre bautizarse en la muerte de Cristo. Entonces, ¿por qué debemos bautizarnos? El bautismo es para ser incorporados en la muerte de Cristo. Primero leamos la primera sección de Romanos capítulo 6. Aquí dice, ¿qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? ¿O no sabéis que todos los que pertenecemos a Cristo Jesús y fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Todos nosotros, los que somos de la carne, mediante el bautismo en la muerte de Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo, para que obtengamos la nueva vida del Espíritu tras la resurrección de Cristo. Antes éramos personas de la carne. Ahora nos hemos convertido en personas del Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, nuestros pecados fueron perdonados. Así se manifiesta la gracia de Dios. Entonces, ¿deberíamos decir que, dado que el Señor Jesús fue crucificado, debería pecar más? De todos modos, si peco, el Señor fue crucificado, y Dios me perdonará, para que la gracia abunde más. ¿Se puede hacer esto? No se puede. De ninguna manera, porque después de que el Señor Cristo fue crucificado, que pequemos más es absolutamente inaceptable. Pero aquí dice que nosotros, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en el pecado? ¿O no sabéis que todos nosotros, los que somos de la carne y fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Entonces, todos nosotros los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, ¿en qué fuimos bautizados? Fuimos bautizados en la muerte de Jesús. Fuimos bautizados en Jesús, así que es como si hubiéramos sido crucificados con Jesucristo. Hermanos y hermanas, ¿entienden esto? Cuando morimos, es como morir junto con Cristo. ¿Una persona muerta seguirá pecando? Ya no lo hará. Una persona muerta ya no peca. Nos bautizamos en el agua. Y en ese mismo momento del bautismo, es como si hubiéramos muerto junto con Jesucristo. Tal como dice aquí. Todos nosotros, los que somos de la carne, mediante el bautismo en la muerte de Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo, para que obtengamos la nueva vida del Espíritu tras la resurrección de Cristo. Entonces, nuestro bautismo equivale a ser sepultados con Cristo, habiendo ya muerto. Este es el propósito del bautismo. Antes, nuestros hermanos y hermanas aquí, probablemente la mayoría de los hermanos y hermanas ya se habían bautizado en alguna religión. Pero todos ellos tuvieron que venir al hermano Sibo para bautizarse de nuevo. ¿Por qué bautizarse de nuevo? Porque un grupo de hermanos y hermanas se dio cuenta. Cuando me bauticé antes, no sabíamos en absoluto por qué nos bautizábamos. Hoy, después de escuchar la verdad, todos nuestros hermanos y hermanas entienden que el bautismo es para ser incorporados en la muerte de Cristo, para hacernos personas muertas. Bautizarse es morir junto con Cristo. Ya no vivir más. Esa vida anterior no sirve para nada si sigue viva. Esa antigua vida de pecado siempre vivía en el pecado. Por lo tanto, el bautismo nos incorpora en la muerte de Cristo. En aquel momento, al momento del bautismo, el hermano Sibo dijo, el bautismo en el agua solo toma de 3 a 5 segundos. Entonces, una hermana le dijo en voz baja al hermano Sibo, hermano Sibo, si el bautismo nos incorpora así en la muerte de Cristo, y yo he cometido tantos pecados en el pasado, ¿por qué no me bautiza durante 10 segundos? ¿Quién es esta hermana? Con respecto a la hermana Zhao Wan, en ese momento ella dijo, manténme bajo el agua durante 10 segundos. Sibo le preguntó, hermana, ¿por qué quieres que el hermano Sibo te mantenga sumergida bajo el agua durante 10 segundos? Y también dijo, cuando me bautices. Y digas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Tienes que contar hasta 10 antes de sacarme, ¿no? Sibo le preguntó, hermana, ¿por qué quieres hacer esto? Ella dijo, porque he cometido demasiados pecados en el pasado. Quiero morir por completo. Morir por completo con el Señor Cristo.
para que el pecado no pueda dominar. No pueda dominarme. ¿Escuchó Sibo a la hermana decir esto? La hermana dijo: hermana, si dices eso, entonces definitivamente eres salva. Así que ese día te bautizaremos. Y te mantendremos bajo el agua durante 10 segundos. Luego, cuando esta noticia se difundió, varias hermanas también pidieron ser bautizadas bajo el agua durante 10 segundos. Una hermana con tanta fe. Definitivamente es salva. Algunas hermanas fueron mantenidas bajo el agua durante 10 segundos. Es muy maravilloso. También es raro ver a hermanas con tanta fe. De esta manera, entendemos que el bautismo en el agua es para morir junto con Cristo. Entonces, ¿por qué morimos con Cristo? Porque si no morimos, no podemos vivir. Es como un grano de trigo que cae en la tierra. Si no muere, no puede dar vida. Nosotros somos iguales. Nuestra vida que pertenece a Adán. Si no quiere morir, no puede obtener la vida de Cristo. Por lo tanto, ¿cuál es el primer paso para todos los que quieren ser salvos? Es bautizarse. Los que son salvos deben bautizarse. Si no se bautizan, definitivamente no serán salvos. Sin embargo, algunas hermanas también dicen: hermano Sibo, anhelo mucho bautizarme. Pero nunca he tenido la oportunidad. Tengo muchas ganas de ir. Pero soy muy anciana. Y no puedo salir de aquí. Si me voy, mi familia me detendrá de inmediato. Entonces, hermano Sibo, tampoco has enviado a nadie aquí para bautizarnos. Por ejemplo, tenemos a una hermana llamada hermana In. Es decir, la hermana Wikin. Ella anhelaba muchísimo bautizarse. Incluso anhelaba tanto que lloró. También le envió un mensaje al hermano Sibo diciendo: hermano Sibo, ¿será que yo no pertenezco a Dios? ¿No pertenezco a Cristo ni al hermano Sibo? ¿Por qué no vienes a bautizarme? Lloró varias veces. Una hermana así definitivamente es salva. Tal vez el padre necesita preparar el momento para ir a bautizarla. Ahora que un grupo de hermanos y hermanas se está levantando gradualmente. En el futuro, después de que surjan gradualmente algunos hermanos y hermanas, definitivamente se enviarán hermanos a diferentes lugares para bautizar a los hermanos y hermanas. Entonces, ¿pueden nuestros hermanos actuales tener autoridad? Pueden tener autoridad. Y por fe, todos tienen la autoridad para bautizar a los hermanos y hermanas. Al bautizar a los hermanos y hermanas, ellos son salvos. De esta manera, entendemos que hoy hablamos del bautismo como el hecho de ser incorporados a Cristo. Es algo que ya sabemos. Por eso, cuando la hermana Zhao Eng se enteró de esto, ella dijo que quería ser bautizada bajo el agua durante 10 segundos. Inesperadamente, la hermana Sanlan se enteró y dijo: hermano Sibo, yo también quiero estar bajo el agua por 10 segundos. Parece que otras hermanas también pidieron 10 segundos. Parece que el grupo de hermanas entiende que el bautismo es morir junto con Cristo. Entonces, si nos hemos bautizado, ya ha muerto con Cristo. Entonces esa antigua vida de pecado ya no nos controla. ¿Por qué? Por causa del nombre de Jesucristo. Al ser bautizados es en el nombre de Dios, el nombre de Cristo y el nombre del Espíritu Santo. Por causa del nombre de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Realmente ya hemos muerto. ¿Están listos los hermanos para creer? Bautizados, ¿realmente hemos muerto? Por ejemplo, nuestra hermana Rebeca está sentada aquí. Ella claramente todavía está viva y bien. Entonces, ¿por qué dice que ha muerto? Es la antigua vida de pecado. El Señor Jesús la mató, que ha estado viviendo dentro de la hermana. Este espíritu de pecado, que es el espíritu de pecado que la controlaba para hacer muchas cosas malas antes. Por el nombre de Dios, el nombre de Cristo y el nombre del Espíritu Santo, fue destruido por Dios, Cristo y el Espíritu Santo, haciendo que la hermana sea, este pecado anterior, haciéndola una persona muerta. El pecado anterior no puede dejarla vivir, dejarlo morir, crucificado con Cristo. Este es el misterio de la verdad. Pero el hermano Heber, sin ocultarlo a los hermanos y hermanas, dice: el hermano Heber se bautizó 3 veces. ¿Lo creen los hermanos y hermanas? Bautizado 3 veces. ¿Hay algún hermano o hermana que se haya bautizado 3 veces? La hermana Gao también se bautizó 3 veces. Entonces hay que morir por completo. El antiguo yo, el antiguo sí mismo, el antiguo pecado debe morir por completo. La primera vez fue en 2014. En una iglesia en casa. 2014 fue hace 12 años. Bautizado en una iglesia en casa, en ese momento, cuando nos reuníamos en la iglesia en casa. Un pastor llamado, se llamaba Holanda. Holanda, es un pastor extranjero. El pastor holandés era muy alto, pero sabía hablar un poco de mandarín.
Un hermano traductor preguntó: ¿estás dispuesto a bautizarte? El hermano Heber dijo: sí, estoy dispuesto. Estoy muy dispuesto a bautizarme. Quiero mucho creer en Jesús y bautizarme. En ese momento, el hermano Heber solo entendía creer en Jesús y bautizarse. Así que al momento de bautizarse, el pastor les preguntó a todos uno por uno, diciendo: hermano fulano de tal, ¿por qué quieres bautizarte? Ese hermano dijo: porque mi esposa me dijo que me bautizara. Así que vine a bautizarme. Porque su esposa es creyente en el Señor. Y luego él dijo: mi esposa quería que me bautizara. Así que vine. Y así, por el bien de mi esposa, me bauticé. Entonces, ¿creen los hermanos y hermanas que él entendía el bautismo? No lo entendía. Hoy en día los hermanos y hermanas entienden por qué se bautizan. Los hermanos y hermanas dicen: para Jesús, para morir junto con Jesús. Dejar que el pecado sea crucificado junto con Cristo. Y morir. Bautizarse por esta razón es lo correcto. En ese momento, el pastor le preguntó a otra hermana que se iba a bautizar, diciendo: ¿y tú, por qué te bautizas? Ella inesperadamente respondió: para que mi hijo pueda ingresar a la universidad. Él ahora está en la escuela secundaria. Para que mi hijo reciba la protección del Señor Jesús. Y entre a la universidad. Así que se bautizó. Entonces, estos bautismos no son correctos. Entonces el pastor le preguntó al hermano Heber: ¿y tú, por qué te bautizas? Heber dijo: para creer en Jesús y ser una buena persona, me bautizo. En ese momento no sabía que el bautismo es unirse a Jesús. Pero hay algo de razón en ello. Para creer en Jesús y ser una buena persona, comenzar una nueva vida y bautizarme. Esta fue la primera vez que me bauticé. Ese primer bautismo. Y el segundo fue en el año 2018. 4 años después, sí, en una religión llamada Testigos de Jehová. Se bautizó el 25 de julio. Pero el pastor y los ancianos de entonces no le preguntaron al hermano Sibo por qué se bautizaba. No le preguntaron nada. Él hacía esto antes del bautismo. ¿Unos días antes del bautismo? ¿No fue el mismo día del bautismo? Antes del bautismo, 2 o 3 ancianos visitaron al hermano Sibo y le preguntaron, diciendo: hermano Sibo, te vas a bautizar. Veamos si cumples con los requisitos. La primera pregunta que hizo fue: ¿has orado confesando tus pecados? Sibo dijo: he orado confesando mis pecados. Ya he orado muchas veces, admitiendo mis pecados. Luego, el pastor volvió a preguntar: entonces, ¿entiendes que después del bautismo, te convertirás, en nuestra religión, en uno de los testigos de Jehová, en un hermano de nuestra religión? En ese momento Sibo dijo: sé que al bautizarme me convertiré en un hermano de su religión. Así que, pasados unos días, una semana después, se bautizó junto con 2 o 3 hermanos y hermanas. Entre los que se bautizaron en ese momento, solo estaba el hermano Sibo. En ese momento, entonces los ancianos le impusieron las manos al hermano Sibo para bautizarlo. Al imponerle las manos, no declaró: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al hermano Sibo. No lo dijo. Entonces se descubrió que todos los ancianos de esta religión, para todos los bautizados, no decían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al bautizar, porque consideraban que el bautismo era para unirse a su religión. Más tarde, el hermano Sibo entendió que así no funcionaba. Aunque no recibió el Espíritu Santo el día del bautismo, más de 4 meses después, Sibo oró y suplicó desesperadamente, y realmente recibió el Espíritu Santo. But today, llegando a junio del año pasado, a principios de junio del año pasado, parece que fue el 2 de junio, o tal vez el 3 de junio, nos bautizamos. Parece que el 2 de junio fue el bautismo, y el hermano Sibo fue el primero. Dejando que nuestros 2 hermanos bautizaran primero al hermano Sibo. ¿Por qué bautizarse? Entendemos que el bautismo es ser sepultados en la muerte de Cristo. Antes, al bautizarse, uno no sabía por qué se bautizaba. Incluso después de bautizarse, recibió el Espíritu Santo. Pero no sabíamos que el bautismo es ser crucificados junto con Cristo. Por eso, el hermano Sibo se bautizó por tercera vez, comprendiendo así por completo el misterio del bautismo, convirtiéndose en el primero en bautizarse entre los hermanos y hermanas del Israel espiritual. Todos acudieron al hermano Sibo. Y todos se bautizaron. Los hermanos y hermanas se bautizaron, entendiendo que morían junto con Jesucristo. Entonces, ¿por qué debemos morir con Jesucristo? Porque somos pecadores. Solo si somos crucificados junto con Cristo, el pecado ya no podrá controlarnos. Por ejemplo, si alguien hizo muchas cosas malas antes, después de morir, ¿puede seguir pecando? Una vez muerto, ya no se puede pecar. Así es el bautismo. Morir junto con Jesucristo, para que en nuestro espíritu ya no hablemos ninguna palabra impura, ni salgan de nuestra boca todo tipo de palabras inmundas, siendo crucificados por completo junto con Cristo.
Esto es el bautismo. Ser crucificados junto con Cristo, para que esta vida nuestra que necesita redención muera con Cristo, y el pecado sea crucificado junto con Cristo. Entonces, ¿puede el pecado ser crucificado junto con Cristo? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios Creador. Y no solo en el nombre del Señor Cristo, sino en el nombre de Dios. El nombre de Cristo. El nombre de Sengli. Entonces Dios, el Señor y Cristo tienen la autoridad de destruir a todos los que, en el nombre de Dios, Cristo y Sengli, son bautizados, para hacer que el pecado dentro de nosotros muera, haciendo que el pecado interior, por completo, sea sepultado con Cristo crucificado, para que el pecado ya no nos domine. Es como si muriéramos junto con Cristo. Esto es el bautismo. Que la gloria sea para el Padre, Señor. Amén.